Cine y literatura son narrativa de la identidad. En Colombia se enuncia que la literatura fue primera que el cine, y luego esta primera fue apoyo para el surgimiento de la segunda en una relación compleja y constantemente criticada a lo largo del tiempo. Se resalta que la literatura en el cine toma vuelo con la invención del registro sonoro en los años 20. En ambos hay una búsqueda de una identidad nacional, como un proceso que empezó a gestarse desde los años 30 y 40 y más en la cinematografía de los años 60 y 70. El cine colombiano, en consonancia con este pasado primigenio del séptimo arte, en sus inicios se sirve de las letras como medio eficaz para conectarse con los espectadores, para empezar a construir desde lo audiovisual la identidad cultural colombiana. El cine nacional es menos ofertado en el país, por ello las películas extranjeras o importadas son más consumidas, factor que influencia directamente a la cultura. Hay en cierta forma una crítica al expresar que el país cede su industria audiovisual a las empresas privadas. Antes se discutía por las repercusiones de la modernidad y lo tradicional en la identidad cultural y ahora debe discutirse la repercusión de lo global en la cultura. De igual manera, se plantean otras cuestiones en torno a la identidad de grupos específicos, sobre cómo van los medios a relatarlas en una pregunta por sobre qué es la identidad. Así, se hace una breve reseña histórica del concepto de esta palabra, vista desde la antropología, hablando en ello de diferencias y homogeneización de identidad ligada al territorio. No obstante, el término identidad cultural tendrá que establecer también una diferencia entre lo que es identidad personal y cultural. Entonces, lo más acertado es hablar de identidades culturales, identidades que serán retomadas en la literatura y el cine, y que tendrán distintas lecturas e interpretaciones, diversas y variadas como el ser humano mismo, para resaltar la importancia de la relación de dos géneros narrativos, la literatura y el cine, en la construcción de la identidad colombiana. Un tema recurrente en la narrativa colombiana y cinematográfica es la violencia. Por ejemplo, las obras de Gabriel García Márquez como Crónica de una muerte anunciada. En su artículo Cine y literatura, Rubén Fonseca relata que hubo un tiempo en que los jóvenes soñaban con ser poetas porque el cine era algo que les era ajeno y lejano. En su experiencia como escritor, después de un arduo trabajo literario, llega al cine como guionista. Confiesa que para él lo más difícil es hacer un guión basado en una obra literaria ya publicada. El guión se escribe varias veces y a diferencia de un texto literario, este es revisado por varias personas que influyen de forma directa en su estado final. Concluye de que lo que se pretende en el cine es alcanzar la excelencia, por ser un formato casi perfecto, ya que en su hibridez reúne diferentes formas de arte y que de hecho, por eso es séptimo arte. Sin embargo, reconoce que la película por sí misma, en su relectura, no tiene la misma emoción que la primera vez, a diferencia del libro. De hecho, arguye que por ello él considera que no es obra de arte total. En las ventajas de la literatura destaca la polisemia y participación creativa del lector en la obra y su permanencia en ella. De la misma forma, expone que la principal ventaja del cine es ser un arquetipo de narratividad que les gusta a todos. De allí la importancia del elemento visual, el diálogo y la descripción, pero aún teniendo estos elementos, la principal dificultad de hacer literatura en el cine es la relevancia del lucro y la aceptación del público. Fonseca nos rememora todos aquellos elementos que permitieron al hombre llegar a la consolidación del séptimo arte. Es así
como nos habla de una primera técnica vista en el siglo XVII, llamada linterna mágica, creada por los hermanos Lumière en el siglo XIX, antecesor de la filmadora y de la importancia del sonido en la imagen, logrado a finales de los años 20. El escritor trae a citación el trabajo de los pioneros del arte cinematográfico como George Méliès y David Griffith, el norteamericano Edwin Porter y David Griffith, aquellos que mejoraron la técnica. Entre esto resalta la creación de la grabación magnética efectuada por Lee De Forest, que permitía la reproducción simultánea de imágenes y sonidos que, según él, fue adquirido por la Warner Brothers. Por otro lado, nos cuenta la forma en cómo nacen los primeros estudios de grabación y se refiere a la producción fílmica en países como Rusia, China, Japón, India y los países de Latinoamérica.